Elegido. Hay un momento en la vida en el que todo cambia, un instante que divide tu existencia en un antes y un después. ¿Y si te dijera que este momento puede llegar de la forma menos esperada? Un mensaje de audio enviado sin querer, un mensaje que se escapó de nuestras manos temblorosas y cayó justo donde no debía. De repente, secretos de años salen a la luz en cuestión de segundos. ¿Fue casualidad? ¿O acaso Dios usa incluso nuestros errores para revelar verdades que necesitaban ser liberadas? Piénsalo. ¿Cuántos secretos pesan en tu corazón ahora mismo? ¿Cuántas palabras no dichas sofocan tu alma? Lo cierto es que muchos llevamos cargas que nunca deberíamos llevar solos. Guardamos silencios que nos aprisionan, que nos hacen despertar en medio de la noche con el pecho apretado. Pero Dios, en su infinita sabiduría, conoce cada secreto, cada dolor oculto, cada verdad que intentamos enterrar. Cuando somos elegidos por Dios, vivimos bajo una luz diferente. No podemos vivir en las sombras de lo que ocultamos, porque hemos sido llamados a brillar. Y a veces, esa luz debe penetrar incluso los rincones más oscuros de nuestras vidas. El Señor no permite que sus elegidos vivan presos de mentiras, incluso si esa mentira se construyó para proteger a alguien a quien amamos. En esa familia, todo parecía estar en orden. Conversaciones amables, sonrisas en fotos, reuniones de fin de semana. Pero bajo esa superficie tranquila, había un océano de cosas no dichas. La hermana cargaba con un secreto tan pesado que apenas podía mirar a los ojos a quien más amaba. Y la otra, que lo sabía todo, sentía el peso de guardar esa verdad como si fuera su propia cruz. Entonces sucedió. En un momento de descuido, en un segundo de distracción, el audio se envió, no a la persona indicada, sino a todo el chat familiar. Su corazón se aceleró. Le sudaban las manos. La desesperación se apoderó de ella al darse cuenta de lo que había hecho. Pero era demasiado tarde. El mensaje ya estaba allí, pulsando en la pantalla de cada miembro de la familia, esperando ser escuchado. Dios mueve montañas, pero también mueve dedos. Abre mares, pero también inicia conversaciones. Y cuando sus elegidos necesitan liberarse de cadenas invisibles, actúa de maneras que nuestras mentes limitadas jamás podrían comprender. No fue un error común. Fue una intervención divina disfrazada de accidente humano. Fue el momento exacto en que el Creador decidió que el silencio había durado demasiado. Los elegidos de Dios no viven vidas ordinarias. Vivimos con un propósito, bajo dirección, bajo una mirada que ve mucho más allá de lo que nuestros ojos alcanzan. Y cuando algo necesita ser revelado, cuando una verdad necesita salir a la luz para que la sanación pueda ocurrir, Dios encuentra el camino. Siempre lo encuentra. Ahora reflexiona sobre tu propia vida. ¿Hay algo que llevas en secreto? ¿Hay alguna verdad que sofoca tu paz? Si es así, comprende que Dios ya lo sabe todo, y solo espera el momento oportuno para liberarte de esta carga. Porque los elegidos no fuimos creados para vivir encadenados. Fuimos creados para vivir en total libertad, en la verdad que transforma, en la luz que sana. ¿Qué secreto necesitas entregarle a Dios hoy? Comparte en los comentarios si sientes que este texto te conmovió de alguna manera especial. Lo que parece el peor momento de tu vida podría ser precisamente lo que Dios estaba preparando para tu liberación. Ese audio no llegó al chat familiar por casualidad. No fue simplemente un dedo que se deslizó por la pantalla del teléfono. Fue el universo entero conspirando para que la verdad finalmente respirara aire fresco. Fue Dios diciendo, ahora es el momento. Piensa en cuántas veces intentamos controlarlo todo. Planeamos cada palabra, ensayamos cada conversación, construimos muros imponentes alrededor de nuestras verdades más profundas. Pero hay algo más grande que nuestros planes. Hay una fuerza que ve más allá de nuestro miedo, más allá de nuestra necesidad de guardar las apariencias. Y cuando somos elegidos, esta fuerza actúa a nuestro favor, incluso cuando no la entendemos. En ese momento de pánico absoluto, al darse cuenta de que el audio estaba en el grupo equivocado, 1000 pensamientos la inundaron. ¿Cómo deshacerlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo proteger a su hermana de la tormenta que estaba a punto de estallar? Pero la verdad era que no había vuelta atrás. El mensaje ya tenía vida propia,
Ya pulsaba en las notificaciones de todos los celulares. Ya comenzaba a transformarlo todo. Los elegidos de Dios aprenden una poderosa lección. No todo lo que parece destrucción es verdadera destrucción. A veces, lo que llamamos tragedia es solo el comienzo de una reconstrucción necesaria. Esa familia necesitaba esa conmoción. Necesitaban ese momento de verdad cruda y desnuda, porque detrás de las sonrisas forzadas y las conversaciones superficiales, había heridas abiertas que jamás sanarían mientras permanecieran ocultas. Dios no teme nuestras verdades, no le asustan nuestros secretos, nuestros defectos ni lo que intentamos ocultar al mundo con tanta desesperación. Al contrario, quiere que vivamos libres de todo eso. Quiere que sus elegidos caminen con la frente en alto, sin el peso sofocante de las mentiras, sin la necesidad de fingir ser quienes no son. Cuando ese audio se escuchó por primera vez en los auriculares de un familiar, algo cambió en el ambiente. La verdad sobre su hermana, esa verdad oculta durante tanto tiempo, finalmente encontró su voz, y con ella llegaron la conmoción, la ira, la confusión, pero también una extraña sensación de alivio, como si todos supieran, en el fondo, que algo debía decirse. Los elegidos de Dios saben reconocer su mano en acción, incluso en los momentos más caóticos. Saben que nada sucede sin propósito cuando vivimos bajo la guía divina. Ese no fue un error humano común. Fue una intervención celestial con herramientas terrenales. Fue Dios diciendo, confía en mí, incluso cuando todo parezca desmoronarse. Y ahora te pregunto, ¿qué verdades llaman a la puerta de tu corazón, rogando por salir? ¿Qué intenta Dios liberar en ti? Pero el miedo aún te mantiene cautivo. Si eres uno de los elegidos, decláralo en los comentarios. Declara que estás listo para vivir en la verdad que te libera. Llevar secretos es como llevar piedras en el pecho. Cada día que pasa el peso aumenta. Respirar se vuelve más difícil. La sonrisa se vuelve más falsa. Y al final, no protegemos a nadie. Solo construimos cárceles invisibles donde nos encerramos. Pero hay un poder en la verdad que pocos comprenden. Libera, sana, transforma. Cuando ese mensaje de audio llegó al chat familiar, no fue solo un mensaje de voz. Fue un terremoto emocional que sacudió los cimientos de todo lo que se había construido sobre mentiras y silencios. La hermana, que había guardado ese secreto como si su vida dependiera de ello, de repente vio todo al descubierto, sin filtros, sin preparación, sin la posibilidad de elegir cómo y cuándo revelarlo. ¿Pero realmente quería revelarlo algún día? ¿O el secreto ya se había convertido en parte de su identidad? ¿Una segunda piel que ya no sabía cómo quitarse? Los elegidos de Dios a veces necesitan ser empujados hacia la libertad, porque se han acostumbrado tanto a las cadenas que ya no pueden imaginar la vida sin ellas. Dios ve lo que nosotros no vemos. Sabía que esa familia estaba enferma por lo que callaban, no por lo que decían. Sabía que cada encuentro era una actuación, cada abrazo era incompleto, cada conversación evitaba el gran elefante en la habitación. Y cuando somos elegidos, Él no nos permite vivir así. No nos permite desperdiciar nuestra existencia fingiendo, escondiéndonos, mintiendo a quienes más amamos. ¿Duele la verdad? Sí, duele, pero es un dolor diferente. Es el dolor de la cirugía que extirpa el tumor, no el dolor lento y silencioso del cáncer que se propaga. Es el dolor que sana, no el dolor que mata lentamente. Y esa familia necesitaba ese dolor sanador, esa verdad que corta pero también une, que destruye pero también reconstruye. Los elegidos de Dios no fuimos llamados a vivir vidas mediocres y superficiales, llenas de medias verdades y conversaciones superficiales. Fuimos llamados a vivir con total profundidad, con autenticidad radical, en la verdad que libera incluso cuando duele, porque solo en la verdad podemos experimentar la plenitud que Dios nos ha preparado. Imaginen el alivio tras la conmoción inicial. Sí, hubo lágrimas, hubo gritos, hubo acusaciones y justificaciones que iban y venían, pero en medio de todo ese caos, ocurrió algo extraordinario. Por primera vez en años, esa familia estaba siendo auténtica. Se estaban quitando las máscaras. Estaban permitiendo que la verdad respirara entre ellos. Y la hermana, la que guardaba el secreto,
Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió ligereza, porque por muy doloroso que sea exponerlo, siempre es más ligero que cargar con el peso de lo oculto. Siempre es más liberador que vivir con el miedo a ser descubierto. Los elegidos lo saben en lo más profundo de su alma. ¿Qué verdad te pesa en este momento? ¿Qué máscara estás cansado de usar? Escribe en los comentarios si reconoces que necesitas la misma liberación que esta familia encontró. Guardar secretos tiene un coste invisible. No se refleja en la cuenta bancaria, no deja marcas visibles en el cuerpo, pero corroe desde dentro como un ácido silencioso. Cada día de silencio es un día de conexión verdadera perdida. Cada conversación evitada es una oportunidad desperdiciada de intimidad. Y al final, pagamos un precio muy alto por algo que nunca valió la pena proteger. En esa familia, el precio se había pagado durante años. Miradas desviadas, temas que nadie tocaba, preguntas que morían antes de ser planteadas. La hermana pagó con su paz interior, con su sueño tranquilo, con la capacidad de mirar a los ojos a quienes amaba sin sentir el peso de la culpa. Y todos a su alrededor pagaron sin saberlo, viviendo una versión incompleta del amor familiar. Una versión editada donde se cortaron partes importantes. Cuando Dios nos elige, no acepta que paguemos este precio. No permite que desperdiciemos nuestra vida emocional manteniendo fachadas que solo sirven para enfermarnos. Él ve el sufrimiento silencioso, la ansiedad que crece con cada reunión familiar, el miedo constante a que todo se derrumbe. Y actúa, siempre actúa. Ese mensaje de audio enviado accidentalmente fue la gota que colmó el vaso. Fue el momento en que Dios dijo: basta, ya has pagado demasiado por este silencio. Ha llegado la hora de pagar el precio de la verdad, que es infinitamente menor y mucho más redentor, porque la verdad puede doler en el momento, pero te libera para siempre. El silencio no duele tanto al principio, pero te aprisiona para siempre. Piensa en todos los momentos perdidos, todas las conversaciones que pudieron ser profundas, pero quedaron superficiales. Todos los abrazos que pudieron ser completos pero fueron solo gestos vacíos. Todo por un secreto que creció como un muro entre las personas, separando a quienes deberían estar juntos, aislando a quienes deberían estar conectados. Los elegidos de Dios comprenden que vivir en la luz es vivir en la verdad. No importa lo incómodo que sea al principio, no importa cuántas explicaciones difíciles deban dar, porque al otro lado de esa dificultad se encuentra la verdadera libertad, la paz verdadera y el amor infinito. Cuando el audio sonó para toda la familia, el precio máximo del silencio se cobró de golpe, no en pequeñas y dolorosas etapas a lo largo de los años, sino en una sola explosión que, por devastadora que pareciera, fue mucho menos destructiva que años y años de mentiras acumuladas. Fue como reventar un absceso que ya infectaba todo el cuerpo. ¿Duele? Sí. Pero luego viene la sanación. La hermana lloró. Lloró por la exposición, lloró por la vergüenza, lloró por el miedo al juicio. Pero en lo profundo de esas lágrimas había algo más. Alivio. El profundo alivio de alguien que por fin puede dejar de llevar la carga. De alguien que por fin puede respirar sin el peso aplastante del secreto. Los elegidos reconocen este tipo de lágrima. Es la lágrima que lava, que limpia, que prepara el terreno para lo nuevo. ¿Qué precio estás pagando por tu silencio? Comparte en los comentarios si crees que es hora de dejar de pagar y empezar a vivir en libertad. No hay accidentes en el reino de Dios. Solo hay momentos que nuestra mente limitada llama errores, pero que en realidad son intervenciones divinas perfectamente sincronizadas. Cuando ese audio se envió al grupo equivocado, no fue un fallo técnico, fue un mensaje profético que decía: se acabó el tiempo de ocultarse, ha llegado el tiempo de revelarse. Los elegidos de Dios viven bajo una dirección que trasciende la comprensión humana. Vivimos en armonía con un propósito mayor, donde incluso nuestros tropiezos son parte del plan. Y cuando Dios decide que algo debe salir a la luz, usa los instrumentos a su disposición: un dedo que resbala, un clic accidental, un mensaje que llega al destino equivocado, o tal vez al correcto. Piensa en la precisión de ese momento. No fue un día cualquiera, no fue un momento cualquiera, fue justo cuando tenía que ser, cuando la familia se reunió digitalmente,
Cuando todos pudieron escuchar al mismo tiempo, cuando no había forma de evitarlo, de ocultarlo, de controlar quién lo sabría o no, la perfección divina disfrazada de error humano. El mensaje profético de ese audio no se limitó a las palabras grabadas, se transmitió en el acto mismo de transmitirlo, se manifestó en la sincronicidad del momento, se manifestó en la imposibilidad de deshacerlo. Dios le decía a esa familia, y nos dice a todos nosotros, no fuimos creados para vivir con verdades aprisionadas. Los elegidos fueron creados para vivir en total libertad. Los secretos enferman, los silencios matan, las verdades ocultas son como un veneno que fluye lentamente por las venas de las relaciones. Esa familia moría poco a poco sin darse cuenta. Cada encuentro era un poco más superficial que el anterior, cada conversación un poco más vacía, cada abrazo un poco más falso, hasta que Dios intervino de la única manera que garantizaría un cambio real, exponiéndolo todo de golpe. Los elegidos saben reconocer la voz de Dios, incluso cuando se presenta envuelta en caos. Saben que Él habla en medio de tormentas, de convulsiones, de momentos que parecen catástrofes pero que en realidad son liberaciones, porque Dios no teme a nuestro caos, no le asusta nuestro desorden emocional. Él entra en medio de la confusión y la transforma en sanación. Cuando ese audio terminó de reproducirse por primera vez, se hizo un silencio ensordecedor. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo reaccionar. Era como si el tiempo se hubiera detenido para dar cabida al peso de esa verdad finalmente revelada. Y en ese silencio, Dios estaba presente. Presente en el dolor, presente en la conmoción, presente preparando el camino para la transformación. La hermana, que se había ocultado durante tanto tiempo, por fin pudo ser vista, completamente, sin editar, sin filtros, y descubrió algo sorprendente: ser vista como realmente es, aterrador, pero también profundamente liberador. Es el fin de la soledad que surge al no ser conocida del todo. Es el comienzo de la posibilidad de ser amada de verdad, no por la versión editada sino por la persona real. Los elegidos de Dios no viven de apariencias, viven de esencia, no sobreviven tras máscaras, prosperan en la autenticidad. Y cuando Dios nos quita las máscaras, aunque sea abruptamente, nos prepara para vivir al nivel de vida que sus elegidos verdaderamente merecen. Si sientes que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, declara en los comentarios: soy elegido por Dios y estoy listo para vivir en la verdad que te hará libre. Un clic, un segundo, y todo cambia para siempre. Así es la vida cuando vivimos bajo la mirada de Dios. Un instante aparentemente insignificante se convierte en el momento decisivo entre el antes y el después, entre la prisión y la libertad, entre la mentira asfixiante y la verdad sanadora. Ese audio no fue un error, fue el destino en acción. ¿Cuántas conversaciones se te atascan en la garganta a lo largo de la vida? ¿Cuántas verdades mueren antes de nacer porque el miedo es más fuerte que la valentía? Esa familia vivía en un ciclo interminable de casi hablar, casi preguntar, casi confrontar, pero casi nunca libera a nadie, casi solo prolonga la agonía. Y Dios, al ver a sus elegidos presos en este ciclo, decidió romper el patrón. El momento en que se dio cuenta de que el mensaje había sido enviado fue de pánico absoluto. Su corazón se aceleró, le temblaron las manos. Su mente corría en 1000 direcciones, buscando una salida, una solución, una manera de deshacer lo hecho. Pero no había salida. El audio ya estaba allí, pulsando, respirando, esperando reventar la burbuja de falsedad que envolvía a esa familia. Los elegidos de Dios aprenden a confiar incluso cuando todo parece desmoronarse. Aprenden que su mano está presente incluso en los momentos más caóticos, porque Dios no causa el caos, sino que lo usa para purificar lo que necesita ser purificado, para exponer lo que necesita ser expuesto, para sanar lo que necesita ser sanado. Piensa en la cantidad de energía que se gasta guardando un secreto, la vigilancia constante sobre cada palabra, el cuidado extremo con cada gesto, la tensión permanente de quien vive con el miedo a ser descubierto. Todo esto consume la vida, roba la paz, mata la espontaneidad. Y esa hermana había vivido así durante años.
rehén de su propio secreto, prisionera de su propia mentira. Pero ese día, todo cambió. El audio reveló no solo un secreto, sino también cuánto se había alejado esa familia de la verdad, cuánto se habían acostumbrado a vivir en la superficie, evitando lo profundo, cuánto habían elegido la falsa comodidad de la ignorancia en lugar de la verdadera incomodidad de la verdad. Y Dios, amando demasiado a sus elegidos como para dejarlos así, actuó. Cada miembro de la familia que escuchó el audio tuvo una reacción diferente. Algunos se quedaron impactados, otros se enojaron, algunos lloraron, otros guardaron silencio, pero todos, sin excepción, se vieron obligados a salir de su zona de confort, se vieron obligados a lidiar con algo real, algo verdadero, algo que ya no podía ocultarse. Quienes son elegidos saben que el verdadero crecimiento ocurre fuera de nuestra zona de confort. Saben que Dios nos ama demasiado como para permitir que nos estanquemos en mentiras cómodas. Él nos impulsa, nos sacude, nos expone, porque sabe que al otro lado de esa exposición está la versión de nosotros mismos que siempre ha visto, la versión libre, auténtica y verdadera. Y al final, ese error que parecía el fin del mundo, resultó ser el comienzo de un mundo nuevo. Un mundo donde esa familia finalmente podría ser auténtica, donde podrían tener conversaciones sinceras, donde el amor genuino podría fluir sin las barreras de los secretos. Todo porque Dios decidió usar un simple mensaje de audio, enviado involuntariamente como instrumento de transformación total. ¿Qué cambio intenta Dios hacer en tu vida a través de lo que parece un error? Comparte en los comentarios si reconoces la mano divina obrando en tu caos. Hay un día en la vida de todos que divide todo en un antes y un después. Para esa familia, fue el día de la grabación de audio. Antes, máscaras perfectamente ajustadas, secretos bien guardados, verdades profundamente enterradas. Después, todo expuesto, todo al descubierto, todo real. Y en medio de esta brutal transformación, Dios obraba sanidad donde todos solo veían destrucción. Los escogidos de Dios saben que no toda destrucción es mala. A veces necesitamos destruir estructuras podridas para construir cimientos sólidos. A veces necesitamos demoler muros de mentiras para erigir puentes verdaderos. Y ese audio fue la dinamita que Dios usó para hacer estallar todo lo que necesitaba caer. La hermana despertó ese día sin imaginar que sería el último día de su vida. No sabía que, en pocas horas, el secreto que llevaba como una segunda identidad le sería arrebatado de repente. No imaginaba que tendría que enfrentarse a todas las miradas, todas las preguntas, todos los juicios que había pasado años intentando evitar. Pero aquí está la poderosa verdad que los elegidos comprenden. Lo que más tememos suele ser precisamente lo que más debemos afrontar. La hermana tenía tanto miedo de la reacción de su familia que prefirió vivir en una mentira constante. Pero el miedo no protege, el miedo aprisiona, y Dios no quiere que sus elegidos vivan en las prisiones del miedo. Cuando el audio empezó a difundirse, fue como ver caer una ficha de dominó. Una persona escuchaba y llamaba a otra. Esa persona escuchaba y enviaba mensajes a 3 más. En cuestión de horas todos lo sabían. Ya no había forma de controlar la narrativa. Ya no había forma de elegir quién lo sabría o no. La verdad se había convertido en un ser vivo, incontenible, y en ese caos, en esa tormenta de emociones y reacciones, algo milagroso comenzó a suceder. La gente empezó a hablar de verdad, no conversaciones superficiales sobre el clima o el trabajo, sino conversaciones profundas sobre sentimientos, sobre viejos agravios, sobre cosas que nunca se habían dicho. El audio había abierto una puerta, y por ella pasaba mucho más que un simple secreto. Los elegidos de Dios reconocen los momentos de gracia incluso cuando se presentan disfrazados de tragedia. Reconocen que Dios está haciendo algo nuevo, algo necesario, algo que dolerá, pero también sanará. Y en ese día que lo cambió todo, Dios estaba reconstruyendo esa familia desde sus cimientos. La hermana, en el ojo del huracán, experimentó algo que nunca antes había experimentado, una vulnerabilidad total. Ya no había dónde esconderse. Ya no había máscaras que ponerse. Era ella, desnuda en su humanidad imperfecta, ante todos, y descubrió que el mundo no había terminado.
Descubrió que ser vista en su fragilidad no era el final, sino solo el comienzo de algo real. Quienes son elegidos saben que Dios usa incluso nuestros momentos más difíciles para moldearnos en quienes siempre quiso que fuéramos. Ese día, cuando todo cambió, Él no solo cambió las circunstancias externas, sino también los corazones, las mentes y las maneras de relacionarnos. Sembré semillas de autenticidad donde antes solo había una fachada. ¿Qué necesitas cambiar en tu vida? ¿Qué día estás esperando? Cuéntanos en los comentarios si estás listo para tu propio día de transformación. En el momento en que un secreto deja de serlo, pierde su poder, pierde la capacidad de controlar, manipular y aprisionar. Ese audio transformó lo que era sombra en luz, lo que era poder en cenizas. Y en este proceso de exposición total, se produjo la liberación donde todos esperaban solo destrucción. Los elegidos de Dios entienden que los secretos son como parásitos. Viven de nosotros, se alimentan de nuestra energía y crecen en la oscuridad de nuestras almas. Y cuanto más tiempo permanecen ocultos, más fuertes se vuelven, hasta que controlan por completo nuestras vidas. Esa hermana vivía bajo el control total de su secreto. Este dictaba a dónde iba, qué decía, cómo se comportaba. Ya no vivía, simplemente existía alrededor de lo que ocultaba. Pero cuando el audio se reprodujo por última vez, cuando el último miembro de la familia escuchó la revelación, ocurrió algo extraordinario. El secreto murió. Simplemente dejó de existir como fuerza controladora, porque un secreto solo tiene poder mientras permanece secreto. Una vez expuesto a la luz, se disuelve como la niebla bajo el sol. Imagina el peso que se le quita de encima. Imagina el profundo suspiro de alguien que por fin puede dejar de fingir. Imagina la sensación de no tener que calcular cada palabra, controlar cada expresión, evitar cada tema. Su hermana, por primera vez en años, podía ser ella misma, sin máscaras, sin actuaciones, sin miedo. Los elegidos de Dios fueron llamados a vivir en absoluta libertad. No la libertad superficial de hacer lo que quisieran, sino la libertad profunda de ser quienes realmente son. Y esta libertad solo llega cuando dejamos de escondernos, cuando dejamos que la luz divina ilumine cada rincón de nuestra existencia, incluso los que preferíamos mantener en la oscuridad. Esa familia nunca volvería a ser la misma, y eso no fue una tragedia, fue una bendición, porque la antigua versión, la construida sobre silencios y medias verdades, estaba enferma, se moría lentamente. El audio fue la conmoción que la resucitó, que devolvió la vida donde solo había una apariencia de vida. Por supuesto que hubo dolor, por supuesto que hubo lágrimas, por supuesto que hubo conversaciones difíciles y confrontaciones necesarias. Pero al otro lado de toda esa dificultad, había algo que la familia no había experimentado en años. Una conexión real, intimidad auténtica, amor sin barreras. Los elegidos saben que el camino de Dios no siempre es el más fácil, pero siempre es el mejor. Saben que Él permite las tormentas no para destruirnos, sino para destruir lo que nos destruye. Y en ese caso, lo que destruía era precisamente el secreto, la mentira, la doble vida que consumía la paz de todos. Hoy, si observamos a esa familia, veremos algo diferente. Veremos personas que han aprendido a vivir en la verdad, que han aprendido que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fortaleza, que han aprendido que ser auténtico es infinitamente mejor que parecer perfecto, todo porque se envió un mensaje de audio sin querer, o mejor dicho, porque Dios decidió que era hora de liberar a sus elegidos. Y ahora la pregunta final: ¿qué secreto controla tu vida? ¿Qué verdad pide ser liberada? Los elegidos de Dios no viven bajo el poder de los secretos, viven en la libertad de la verdad. Si reconoces que eres uno de los elegidos, decláralo en los comentarios. Declara que estás listo para vivir libremente, para vivir con verdad, para vivir en la plenitud que Dios ha preparado. Comparte qué acción emprenderás hoy para empezar a vivir en la verdad. ¿Qué decisión tomarás para liberarte de la carga que llevas? Porque la libertad está disponible. La sanación está disponible. Solo necesitas la valentía para dar el primer paso hacia la luz. Dios espera liberarte.
Los elegidos saben que este momento es ahora,